Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y quienes están viéndonos a través de nuestro canal de YouTube FM Vivencias. Este es el programa de nuestro pastor Eduardo Codagnone, con quien compartimos un lindo tiempo estudiando la palabra de Dios. Damos la bienvenida desde ya, por supuesto, a nuestro pastor. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy bien. Tan expectante como el que va a escuchar. Ajá. Sí, y yo estoy muy expectante por lo que leí en el apunte también. Tengo que decir. Y hoy como que tenemos que arrancar pidiendo perdón como otras veces. Sí. Hemos fraccionado el tema porque es extenso. De pronto puede ser muy novedoso para quien escucha por primera vez este aspecto que vamos a mencionar, pero es necesario saberlo porque eso hace a la buena interpretación de la palabra de Dios. Pese a que no estamos entrando en la hermenéutica y en lo que es esa especialización en interpretar el texto, pero lo básico lo vamos a compartir porque esto va a ayudar a nuestros hermanos, a nuestros oyentes a entender el poder transformador de la palabra de Dios, que es mucho más que letra. Ahí hay contenido. Es que la palabra de Dios es un contenido divino expresado en términos humanos. Esto es lo que hace que sea muy familiar para nosotros, pero a veces limita muchísimo la dimensión, la grandeza de Dios cuando la expresamos tan en términos humanos que de pronto de allí los adoradores de ídolos llegaron a hacerlo tan chiquitito, a darle ya una forma. Viste que algunas personas muy pequeña. Quiero pensar de lo mejor y decir que lo hacen una expresión de cariño, pero hablan de mi Jesucito, ¿viste? Como que se sienten protectores del Señor. Entonces, creo yo que todo esto es producto del hecho de que lo divino, lo celestial, la omnipotencia de Dios está expresada en términos humanos, bien accesible a grandes y a niños, y de pronto, bueno, sucede eso que uno tiene como un sentimiento protector que voy a proteger a Jesús. Sí, bueno, es que la función de la revelación, no quiero quemar nada de lo que vamos a hablar después, pero la función de la revelación justamente es ir introduciéndonos como de a poco, lo que Pablo dice de gloria en gloria, ¿no? Que voy conociendo desde lo más pequeño, desde lo más manejable, pero se me va revelando cada vez mayor hasta que en algún momento lleguemos a ver la totalidad. ¿Te acordás que la plenitud? En las reuniones anteriores, en los programas anteriores, estábamos hablando del oceanógrafo? Sí. Que por más conocimiento y cosas que fue conociendo del océano, los más conocedores de hoy en lo contemporáneo, los más conocedores dicen que el hombre no llegó a explorar el 5% de los tesoros y riquezas que hay dentro del mar. Entonces, bueno, la palabra de Dios es la palabra que creó el mar, así que tenemos que entender que todavía nos queda mucho por explorar. Queda mucho por explorar, queda mucho por mirar. Bueno, nuestro contenido esta vez se llama un tesoro escondido en sí mismo, porque esto es la palabra de Dios, es un tesoro, pero está escondido en sí mismo. Tiene que ser explorado, tiene que ser... Ahora, ¿por qué en la grandeza, en la sabiduría de Dios, puso el tesoro escondido en sí mismo, está en la mano de cualquiera y que muchas veces ni lo percibe que allí está? Bueno, quería contarte esta historia a modo de ilustración. Por favor. Yo lo vi acá en la hoja y lo leí 2 o 3 veces, como tratando de pensar, tratando de figurarme. Creo que soy un gran ejemplo de lo que es esto de tener un tesoro en las manos. Leyéndolo seguro voy a decir, mirá lo que era. Bueno, es una historia que yo hace mucho la escuché. ¿Se puede decir el título antes de que la cuentes? Sí, para que tengas toda la misma. Sí, se llama Contrabandeando Carretillas. Ahí está. Se trata de 2 países limítrofes. Estaba prohibido vender cosas de un país al otro. Sí. Y entonces, ¿cómo se le ingeniaron para venderle carretillas a su país vecino? Lograban el cliente. Es como que con el título ya dije, estoy revelando el enigma. Sí. Alguien pasaba por la frontera con una carretilla cargada de piedras. Sí. ¿Dónde estaba la desconfianza de los vigiladores? ¿Qué había en la piedra? Las piedras. Y le revisaban piedra por piedra. A veces rompían alguna piedra a ver qué había dentro. Sí. ¿Qué eran? Piedras. Piedras. Piedra. Bueno, pasá. Sí. A los pocos días otra vez
otra carretilla cargada de piedras. Ajá. Revisaban las piedras, rompían algunas piedras, miraban las piedras, bueno, pasá. Hasta que descubrieron que lo que valía no eran las piedras, era la sino carretilla. la carretilla, claro. Contrabandeaban carretilla. Está bueno, está bueno. Entonces, era un tesoro a la vista de todos y no se daban cuenta que el tesoro pasaba delante de ellos, lo autorizaban, ellos fijaban su atención en el detalle de las piedras. Entonces así contrabandeaban carretilla. Cuando yo lo escuché me quedó grabado en la ilustración un cuento muy risueño, ¿no? Sí. Como lo obvio, tan obvio que pasa desapercibido. Por ejemplo, lo que Pablo dice, la creación habla de la gloria de Dios. Tan obvio, tan algo obvio. Que está tan a la vista todo el tiempo, claro, y tan acostumbrado que estamos a tenerlo. La carretilla va pasando y seguimos mirando las piedras. Seguimos mirando las piedras. Esto es el sentido de nuestra temática, porque la palabra de Dios es así, es un tesoro escondido en sí mismo. Nos distraemos en detalles secundarios y no centrando la vista en lo principal. Es que bueno, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es contenido divino puesto en palabras humanas, como decíamos recién, tan familiar. Fíjate vos que el Génesis, los primeros capítulos, casi que parece muy infantil el relato de la creación, al punto tal que hubo personas que descartaron por completo de que fuera cierto porque les parece muy de niño. Sí. Pero hay que comprender que por los primeros siglos, hasta que aparece Moisés, que es el primer escritor del contenido sagrado, el contenido espiritual, bíblico, la palabra de Dios pasaba de boca en boca. Sí. Le era relatada a los niños, le era enseñada por los mayores. Entonces, claro, cuando le vas a decir algo a un chico, tiene que usar palabras que el chico entienda. No significa que sea cosa infantil. Claro. Uno adapta. Aún cuando le explicamos a un niño pequeñito que su hermano está por nacer, se lo explicamos en el modo más sincero, pero más entendible para él. No le podemos explicar que son dos células que se juntan. Claro. Y que... Y la forma de explicarlo no desvaloriza, no le quita mérito, ni modifica nada el hecho en sí. Claro, la sencillez no le quita profundidad. Seguro. Entonces esto sucede con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tenemos en el escrito sagrado? ¿Qué tenemos en la palabra del Señor? Bueno, miremos la carretilla y no nos quedemos distraídos. Vamos a tratar de no quedarnos distraídos con las piedras. ¿No? Bueno, tenemos relatos de acontecimientos concretos, hechos reales, cosas que sucedieron. Para hacer una distinción entre las cosas que sucedieron y están escritas allí, por ejemplo, la tormenta en el mar, cuando Jesús se despierta y calma la tormenta, ese es un hecho concreto, eso sucedió, eso no es una parábola. Entonces, cuando abre los ojos de un ciego, cuando resucita a Lázaro, es un hecho concreto, es un acontecimiento, algo que pasó. Palabra más, palabra menos, que fue escrito, a diferencia de otros contenidos que son un relato, una enseñanza. Es más, hay menos, bueno, hoy vamos a hablar de los recursos que se utiliza cuando uno escribe. Vamos a hablar de el sentido figurado y las figuras retóricas que se usan. Se usa menos figuras retóricas e ilustrativas en los hechos concretos que en las enseñanzas que se dan. Porque, claro, una enseñanza es un contenido que está en la mente del que lo enseña y lo tiene que trasladar al oído del que lo oye. Pero un hecho concreto era algo que lo vieron todos. Es un relato, es una descripción. Claro. Cabe aclarar, por ejemplo, que en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, el autor, que es Lucas, es muy versado en la forma de enmarcar los hechos históricos. Él enseguida te pone qué año fue, quién estaba gobernando, quién pasaba por ahí, qué pasaba entre judíos y samaritanos, que todo te agrega una cantidad de detalles que incluso son los que hoy se usan en arqueología bíblica y en historia bíblica, justamente para usarlos de referencia respecto a esos años y poder ubicar los hechos de los evangelios en años un poco más concretos. Claro, algo que va a ser un escritor, y Lucas lo hace en este caso. Lucas tiene un destinatario,
Sí. de lo que él está escribiendo. Ese destinatario es un gobernante griego, Ujú. Teófilo. Es un hombre con entrenamiento, con capacidad de comprender, y Lucas tiene que darle detalles que el hombre va a Claro. comprender. Ahora, en el resto de las Sagradas Escrituras, o todas las Sagradas Escrituras, el lector de las Escrituras es un público tan genérico. Claro. Hay niños y grandes, hay eruditos. No siempre coincide con el original a quien se le había escrito ese Claro. mensaje. Entonces debió ser escrita en forma sencilla, Ujú. que la pudiera entender de pronto Saulo de Tarso, que era un erudito en letras, Ujú. y que lo pudiera entender un pescador arriba de la barca que no Ujú. había tenido la misma oportunidad de capacitarse como Pablo. Sí. Debía ser accesible a unos y a otros. Ujú. De hecho, la sencillez que las Sagradas Escrituras tienen no le quita profundidad, No. porque como hablábamos días atrás, de pronto alguien lee detalles de que si tu ojo fuera bueno, tu cuerpo es bueno, tiene más luz y esto y todo, Ujú. estas ilustraciones, y eso lo toma un profesional que ha estudiado el efecto de la vista sobre nuestro entorno, Ujú. y te dice, sí, es exactamente así. Sí. Si estás viendo bien, tenés una claridad mejor del mundo que te rodea. Y tiene un detalle profesional, Ujú. profundo, de lo que uno lee de pronto así muy abuelo de pájaro. Entonces las Escrituras tienen eso que es accesible para todos, para el que maneja el detalle minúsculo y para el que simplemente lee más Ujú. lo superficial. Por eso decimos, en el escrito sagrado vamos a encontrar acontecimientos, cosas que sucedieron de verdad. Ujú. La resurrección de Lázaro no es una parábola. No, claro. La sanidad del cojo ahí en la puerta del templo, Ujú. en el libro de Hechos, eso es un acontecimiento real. Entonces vamos a encontrar también descripciones de actos ilustrativos Ajá. protagonizados tanto por el Señor o por otros. Ujú. Vamos a hacer la mención de esto porque la explicación viene en las etapas siguientes de este estudio. Sí. La descripción de actos, para poder ilustrar esto que estamos diciendo, por ejemplo, hay una ocasión donde Jesús lava los pies de los discípulos. Sí. Este es un acto concreto, ilustrativo, para dar una enseñanza. Una enseñanza ¿verdad? mayor. Claro. Ahora hay una cantidad de actos que aparecen especialmente en los evangelios, y es donde más nos estamos enfocando, Ujú. que tienen toda una enseñanza, y está descrito allí cómo fue, cómo se realizó. Y también tenemos, por supuesto, parábolas. Las parábolas eran contenidos, verdades espirituales explicadas con todo este formato de figuras, de sentido figurado, para que pudiese ser comprendido. Ujú. Así que tenemos parábolas y enseñanzas expresas, principios espirituales, algo que fue prescripto para el creyente. Ujú. Creo que fue en la clase anterior, en la charla anterior, donde hablábamos de lo descriptivo y lo prescriptivo. Sí. Por ejemplo, hay cosas que describen qué fue lo que sucedió. Pero cuando hay una enseñanza, el caso de una parábola, el caso del Sermón del Monte, no solo era descriptivo, eso era prescriptivo. Esto hay que hacerlo así, Claro. háganlo así. Ustedes tienen que hacer de esta manera. Sí, Ahí ya está sí. prescripto. Pensaba cuando esta definición que usaste de parábolas, la palabra prescriptas me despertó otra cosa, pensando en las píldoras que nosotros tomamos y el efecto de las parábolas, porque las pastillas que tomamos nosotros, desinflamatorias, las pastillas más Claro. sencillas, tienen una droga. Esa droga se obtiene de la naturaleza, porque Claro. no se puede sintetizar, no se pueden crear esos compuestos, se obtienen de la naturaleza, pero se saca ese componente, ese agente activo específico, se extrae de la planta o de donde se saque, vamos a suponer de una planta, Ujú. se extrae de la planta y después se lo mezcla con otros componentes que son inocuos para el cuerpo, pero que sirven para que vaya. Por ejemplo, la pastita o la cápsula, Eso. que son cosas que son inocuas. No es la cápsula lo que te hace bien, no es la pastita, no es el gel, Claro, es el concepto activo que está ahí. Es como el envase, la cápsula. Claro, es un envase que es mucho más fácil, porque vos en ese envase chiquitito estás tomando
una cantidad del principio activo que tendrías que haberte comido un árbol, por ejemplo, de lo otro, ¿no? Ahora, ese principio activo, si vos lo ingirieras sin la protección de la cápsula, de pronto te irritaría la garganta o... Bueno, también. Por eso la cápsula. Pero lo que voy es la cantidad, ¿no? Vos para tomar el principio activo que hay en una cápsula de ibuprofeno, tal vez tendrías que consumir una planta entera de donde se saca. Y no podrías hacerlo, Claro. y no tendría el mismo efecto porque se iría digiriendo muy suavemente y no haría ese mismo efecto. Entonces yo lo que veo con las parábolas es que Jesús hace esto, toma cosas muy cotidianas que a nosotros nos lleva años de experiencia obtenerlo, y se tienen que dar las condiciones para que vos aprendas esa lección, extrae la lección, la saca de todo el contexto, de la situación que hayas tenido que tendrías que vivir para aprenderlo y demás, y lo pone en el envase de una hermosa historia. Por ejemplo, el hijo pródigo. Claro, Para entender la parábola del hijo pródigo no necesitas ser padre, no necesitas ser rico, no necesitas ser hijo, no necesitas haber perdido todo despilfarrando el dinero, no necesitas haber vivido ninguna de esas experiencias, sin embargo la entendés. La del hijo pródigo es una de las parábolas más comprendidas porque todos tenemos la característica del rebelde que se fue. Claro, sí, ¿verdad? Pero no necesitamos tener ninguna de esas experiencias vividas, o sea, no necesitamos comernos la planta para entender el principio activo. Y la diferencia entre lo descriptivo y lo prescriptivo lo ilustrábamos con, cuando vos ves el prospecto de un remedio, ahí te dice todo eso, con qué droga está hecho, cuántos miligramos tiene, eso es lo descriptivo. el envase, el frasquito en el que viene, todo eso. Pero cuando el médico tomó el recetario y te dijo cuántas tenés que tomar por día, claro, ahí te la prescribió. Esa es la prescripción, exacto. Entonces encontramos descripción en la palabra de Dios y al mismo tiempo prescripción. Esto es lo que tenés que hacer. Entonces, ya sea enseñanzas que vienen en esos actos ilustrativos, por eso cuando Jesús lava los pies de los discípulos, les dice, ustedes me llaman a mí maestro. Bueno, esto es lo que les enseño que tienen que hacer. Porque el lavar los pies era el trabajo del siervo en la casa. Claro. Era el trabajo del esclavo. Cuando el amo llegaba, el esclavo tenía que ir corriendo y lavarle los pies. Y Jesús dice, es listo. Uno de esos actos que son concretos, pero simbólicos. Claro. Porque Jesús les lava los pies, pero no les estaba enseñando a lavar pies. No les dijo, ustedes agarren así y ven la planta, la tienen que refregar bien. No era, la enseñanza no era lavar pies. No tenía que ver con pedicuría, claro, tenía que ver con el servicio, ¿verdad? También, ¿qué encontramos en la palabra? Bueno, esto que decimos, enseñanzas expresas, concretas, que le prescriben al creyente cómo debiera ser su conducta. Ahora, interesante, todas ellas expresadas de un modo, como vos decías, comprensible, claro, bien entendida, que casi todas las cosas para poderla trasladar necesitamos un envase. ¿Vos te imaginás venir con 1 kilo de yerba en la mano desde el mercado? Y con 1 litro de leche. no llega, ¿verdad? ¿Cómo lo traes? ¿Dónde te lo escupo? Necesitas el envase. Entonces, todo ese rodeo de palabra, esa historia que se arma, ese relato que se hizo, esa ilustración, ese modo figurado de entregarlo, es el envase que te entrega el producto que vas a ingerir o que vas a utilizar. Así que ahí estamos. Entonces, la palabra es todo un tesoro que se revela desde sí misma. Y en la palabra de Dios, se utilizó el sentido figurado. Y este es nuestro enfoque en la temática. Vamos a compartir con nuestros oyentes y lo vamos a charlar nosotros a todo esto. Cómo el sentido figurado es parte de las herramientas de la comunicación históricamente, y utilizada por el Señor para entregarnos las Sagradas Escrituras. Bien, tomamos un momentito y enseguida volvemos. ¿Cómo me relaciono y contacto con Casa de Dios? A pesar que actualmente, a causa de la cuarentena obligatoria, no podemos congregarnos en un mismo espacio físico, Casa de Dios sigue tan activa como siempre. No poder reunirnos en nuestro auditorio no debe ser un obstáculo en tu crecimiento y desarrollo espiritual. Por el contrario, aprovechamos bien el tiempo para orar, aprender de la palabra y evangelizar. Parte de nuestro desafío actual es mantenernos comunicados y en comunión.
Gracias a Dios contamos con medios suficientes para que nadie quede excluido. Eso sí, depende mucho de vos el integrarte y participar de estas propuestas. Me sostengo en comunión, comunicándome con mi red periódicamente. El conjunto es mi primer y más inmediato contacto con la iglesia. A través de mi red voy a recibir mensajes del pastor principal Eduardo Codañone por medio de escritos, audios o videos, alimento, aliento, exhortación y lineamientos. Son enviados a través de los conjuntos de las redes de la iglesia. También pude recibir mensajes de los pastores para alentar y ministrar a las redes o a sus miembros en particular. También recibo mensajes de los conjuntos. Los responsables de cada red están a disposición de los miembros y se comunicarán periódicamente para consolidar, alentar, motivar y organizar los distintos movimientos de la misma. Muy importante, si no estás integrado a ninguna red, comunícate ya mismo al 3416-948788 para que puedan ubicarte rápidamente. Para mantenerte comunicado con Casa de Dios, te paso los siguientes contactos importantes. Para pedidos de oración, podés escribir un WhatsApp al 3416-948788. Para recibir consejería pastoral, lo hacemos por medio de las redes de Casa de Dios. Si no estás en ninguna red y querés formar parte, hacelo a través del siguiente número de WhatsApp, 3416-948788. Para colaborar y donar a Operativo Emergencia, escribí un mensaje al 3416-639-222. Para recibir ayuda en alimentos, lo hacemos también por medio de las redes de la iglesia. Es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Continuamos entonces con nuestro contenido del día de hoy, que viene muy interesante, ¿eh? Bien, vamos a entrar en una sección de nuestra charla donde entramos a utilizar palabras raras. Bueno, no raras, no son habituales en el vocabulario Técnicas, diario. son palabras técnicas. Claro, por ejemplo, el término sentido figurado es entendido. Sí. Ahora, ¿de qué se compone el sentido figurado? Es de un recurso habitual que se utilizó siempre, y se llaman tanto figuras retóricas o figuras literarias.
Bueno, yo no tengo el dominio del tema para distinguirla una de otra, simplemente entiendo que cuando uno escribe, utiliza figuras de carácter literario. ¿Cómo redondeo la idea? ¿Cómo la ilustro? Y cuando estamos hablando en nuestro diálogo, que se parece mucho, tanto al escribir como el hablar, los que somos más observadores de eso tratamos de cuidar el detalle, de no repetir siempre la misma palabra. Sí. Porque te digo, ¿viste? Te digo que... Entonces, me ahogo de la risa. Sí. Pasa mucho y hay claro. que tener cuidado porque se hace como muy molesto por ahí, ¿no? Son Entonces, muletillas. Como que uno recurre a... nuestro idioma es rico, muy rico en sinónimos. Sí, pero comemos siempre lo mismo. Sí. Estás diciendo exactamente lo mismo con 5 sinónimos diferentes, pero tomaste la precaución de no repetir 5 veces la misma palabra. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, cuando uno hace eso... Perdón, hago un paréntesis. Hay dos profesiones que usan mucho los sentidos figurados. Uno son los escritores, el otro son los ferreteros. Cuando vos le tenés que explicar lo que necesitas, pero no sabes cómo se llama, empezás a usar eso que parece un circulito, el coso que va en el cosito, coso que va ahí en la cosa, el chanfleado, ¿no? Y tenemos que usar un montón de figuras literarias para explicar algo porque no sabemos qué es. Por ejemplo, en el armado de las redes, en Casa de Dios, trabajamos muchísimo. Trabajé incansablemente porque había una palabra que no quería utilizarla. Porque esa palabra, la palabra grupo, una que es muy genérica, pero por otro lado la teníamos en otro tipo de actividad. Claro. No quería gastar esa palabra porque nos íbamos a confundir con la otra actividad. Entonces trabajamos hasta que encontramos una palabra que daba exacto el sentido de lo que queríamos, la palabra conjunto. Porque la palabra conjunto habla de un equipo que trabaja en una misma dirección, que tiene la misma camiseta, que tiene el mismo propósito. Es, en su sentido, la palabra conjunto es como que tiene mucha más fuerza que la palabra grupo. El grupo es más genérico, el conjunto tiene mayor identidad. Y gracias a Dios logramos encontrar, hasta que encontramos la palabra retórica o literaria, la que nos permitiera esbozar la idea. Bien. Ahora bien, el sentido figurado se llama toda vez que utilizamos un rodeo y lo explicamos desde términos retóricos o literarios. Y esto es habitualmente se utilizó, vamos a describir un poquito más, es un recurso utilizado históricamente. Sí. Históricamente. Por más antigua que sea la literatura o lo que leemos, se utilizó históricamente el término literario o retórico en aquel momento, porque mucho de lo que se escribió primero fue hablado. Algunas cosas directamente fueron escritas. Es el uso de lo simbólico para explicar cosas muy concretas, pero que están normalmente en el mundo de las ideas, en el pensamiento. Por ejemplo, muchas de las profecías fueron directamente escritas, porque cuando el profeta recibió la palabra, no tenía público que lo oyera, y la escribió. Y por indicación de Dios también, claro, muchas veces, ¿no? Juan, escribe lo que ves. Claro. Ahora, ahí tenés, en Apocalipsis, cuánto tuvo que laburar Juan para encontrar una figura retórica entendible a la mente humana para poder describir lo que nunca nadie vio, que es lo del cielo. Claro. Entonces él tenía que decirlo en términos entendibles acá, así que estamos trasladando lo divino a términos humanos, y no significa que lo divino es más chico o tan chico como nosotros logramos entenderlo. No. Pero nos da la semblanza. Significa que es una cosa que es completamente fuera de nuestro alcance de lo conocido, al punto que no hay, en realidad, palabras que lo puedan definir. Por ejemplo, concretamente. Perlas, oro, cristal, son términos entendibles aquí. Sí. Pero ¿será verdad que en el cielo es de ese metal o es infinitamente más rico? Exactamente. Más glorioso. Claro. Por Pero eso. Bueno, se describe, sirve para darse una idea. Claro, se describe con lo que aquí conoces. Exacto. Por eso sé decir que a veces cuando hablamos del trono de la gracia o del trono de la gloria, nosotros tenemos un gran problema porque de trono no sabemos nada. Particularmente en Argentina no tenemos ni noción de lo que es un trono. Todo lo que sabemos de un trono es lo que vimos en alguna película. Claro. Pero normalmente, ¿qué vimos en el trono?
y alguien perverso, Sí. arbitrario. Sí, sí, sí. Así que hasta nos cuesta entender la grandeza de Dios cuando lo ilustramos con el trono de majestad, Ujú, porque el hombre es hostil. ujú. Entonces, es una figura para abrirnos el pensamiento y el entendimiento hacia una verdad que no siempre el marco de referencia se dice en comunicaciones. Ujú. Las palabras vos las interpretás conforme al marco de referencia donde está grabada Claro. dentro tuyo. Claro. Puede ser positiva o negativa. Más aún, tema que vamos a compartir más adelante, cuántos términos que están escritos en las Sagradas Escrituras con verdadero sentido y con profundo sentido hoy son utilizados con la connotación inversa. Ujú. Por ejemplo, la palabra con la que Santiago describe los conflictos, los Ujú. enfrentamientos. Santiago usa la palabra contención. Sí. Hoy contención Es otra cosa. es otra cosa. Bueno, pero claro, es que es contención de contienda y contención de Claro. continente. No, tampoco continente. de contener. De contener. Vamos a decirlo en un término más. Contender es una cosa y contener es otra. Claro, más moderno, más actual, apapachar, ¿no? Mimar. Claro. Sentido de abrazar, de ofrecerte afecto. Ujú. En este sentido se utiliza hoy. Entonces, cuando trabajemos los términos en que está escrito en las Escrituras, y por eso mucha gente se confunde y cae en el otro error, en el error de las interpretaciones extremas, Claro. que lo vamos a estar viendo más adelante. Pero si podemos comprender esto, que la Biblia, la palabra de Dios, tiene muchísimas explicaciones, o gran parte de las explicaciones, utilizando sentido figurado, armado sobre figuras retóricas o figuras literarias. Ujú. ¿Qué es este? Decíamos el recurso histórico, pero también es un recurso actualmente, utilizado actualmente, en una conversación de amigos. Es más, Exactamente. cuando hay personas que trabajan por mucho tiempo juntos, tienen un vocabulario en común que el que no estuvo con ellos no entiende lo que están hablando. Ujú. Es como que hablan en clave, Ujú. pero ellos hablan en términos que a los dos les significa lo Claro. mismo. Entonces ellos tienen su recurso retórico, digamos. Ujú. Pueden hablar libremente, con dos palabras se explicaron todo, pero el que está escuchando y no entiende, no estuvo nunca con ellos, no entiende a qué se refieren. Ujú. Tenemos otro marco de referencia. Pablo habla de eso también. Pablo menciona eso cuando dice, pero hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez. Los que tienen el Eso marco, dice, aunque esto es muy sencillo de entender, sin embargo, también hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y aún más, a veces tan notorio entre los creyentes, que no dijiste ni una sola palabra y te diste cuenta que estás de acuerdo. Ujú. Algo que sucede por esa comunión del Espíritu. Entonces, claro, las Sagradas Escrituras es un contenido espiritual. Ujú. ¿Cómo hacer para que lo llegue a discernir la mente humana? ¿Y cómo hacer para que en nuestro vocabulario logremos transmitirlo? Ese es el gran desafío, primero poderlo entender, por eso estamos hablando de este aspecto que va muy de la mano con la literatura, muy de la mano con la oratoria, Ujú. pero que es necesario comprenderlo a fin de que no interpretemos como algo literal lo que es una ilustración. Ujú. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, Mm. seríamos un mundo de mancos. Mancos y tuertos. Claro, el mundo entero sería Sí. manco y tuerto. Entonces no está diciéndolo en forma literal, Ujú. está usando una figura retórica que eleva el sentido de lo que dice, Claro. lo terminante que uno tiene que ser con lo que nos hace mal. Ujú. Pero no significa que uno tenga que estar mutilándose. No nos está ordenando mutilarnos, nos está ordenando ser cortantes con lo que nos destruye. ¿Puedo leer un pequeño párrafo que concentra todo esto que estamos diciendo? Sí. Lo encontré que es un estudio que habla justamente de figuras retóricas. Dice así, mirá, vamos a leerlo para si alguien quiere tomar nota también. Dice, aunque la Biblia ha de interpretarse en forma literal, conviene recordar que, como cualquier otro escrito, contiene figuras retóricas que deben ser interpretadas como tales y a la luz de su propósito original. Al tratar de interpretar fielmente la palabra de Dios, encontraremos que nos va a servir de ayuda las siguientes definiciones de las distintas figuras retóricas. Y dice,
Las figuras retóricas son palabras, frases o expresiones que se usan de manera figurada, más bien que en su sentido literal. En la interpretación bíblica es muy importante recordar el uso del lenguaje figurado. Por ejemplo, un tema que genera mucha controversia en la iglesia en torno a las palabras de Jesús con relación al pan durante la última cena. Y leemos el texto, dice Lucas 22:19, y tomó pan y dio gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, por vosotros es dado. Claro. Hay quienes creen que el pan realmente se convierte en el cuerpo de Cristo, la doctrina de la transubstanciación, específicamente en la Iglesia Católica, mientras otros creen que Jesús solo está empleando una metáfora en que el pan es símbolo de su cuerpo. Y nos deja 3 principios para enfrentarnos a las figuras retóricas. Dice, 3 principios que deben observarse al estudiar el lenguaje figurado son: 1. Comprobar que el autor está en efecto empleando un lenguaje figurado. O sea, Claro. identificar que no está relatando un hecho concreto. Porque este fue un error a principios del siglo XX. Una escuela de interpretación llamada Alta Crítica dijo, casi todo debe ser figurado. Decía, los milagros son figurados, la Claro. resurrección son figurados. No. No distinguía entre uno y otro. Exactamente. Bueno, Básicamente reducía todo lo que... Lo que vos nos estás contando Sí, es idéntico a lo que Juan dice en capítulo 6 de San Juan. claro. Tienen que comer mi carne y Claro. beber mi sangre. ¿Para qué está diciendo? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice, Claro. y se fueron. Y dice, muchos de los que le seguían hasta ese momento se fueron Te también. imaginas qué susto, ¿no? Qué cosa. Entonces dice, comprobar primero que el autor está, en efecto, empleando un sentido figurado, que no está relatando un hecho que a nosotros, que puede resultar una cosa muy sobrenatural e imposible, pero que de hecho es un hecho concreto. El segundo, identificar el tipo de lenguaje figurado que ha usado el autor. Si es un símil, una metáfora, una hipérbole, que eso lo vamos a ver el sábado que viene. Sí, No adelantarse, ¿no? Así que, no, pero así generamos un poco de expectativa. Sí. Vamos a hablar de cuáles son las figuras. Vamos Y a después, decirle un poquito a la gente que una hipérbole es cuando uno exagera, Claro. ¿viste? Pero 100.000 Que no es- veces, 100.000 sí. veces te lo dije. una hipérbole, usted se lo va a acordar fácil, porque una hipérbole es un hiperbolazo. Y en tercer punto, seguir las pautas pertinentes para la interpretación de lo que el autor quiso decir mediante su uso de esa figura retórica en particular. Que vos leyendo el contexto, o sea, no sacando la figura sola, sino leyendo de qué está hablando o por qué está diciendo eso. En el caso de Jesús, por ejemplo, cuando usa las parábolas, es fácil llegar al punto, porque la parábola no se desprende de la nada. Normalmente alguien le prendió la mecha para que cuente Sí, una parábola. incluso hay una estrategia impresionante que Jesús está utilizando cuando dicta una parábola, Ujú. que creo que hoy vamos a llegar a hacer la mención hacia dónde apunta cuando él dice las parábolas. Ujú. Quería añadir a esto mismo que vos nos estás Sí. explicando, esto que decimos, que es un recurso utilizado actualmente en todos los ámbitos supuesto. de las comunicaciones, excepto, quiero hacer Ujú. allí como una salvedad, una excepción, hay ámbitos donde la comunicación es sumamente precisa. Ujú. De pronto, en un laboratorio de medicina, En Los- determinadas los- ramas de la ciencia es claro. indispensable obviar el Claro. sentido figurado y ir a términos más específicos. sí, de pronto, bueno, uno no entiende nada, pero te das cuenta cuando venís en el avión y suele quedar a veces, de pronto por descuido, por lo que fuera, se escucha en la cabina donde venimos viajando los pasajeros Ujú. lo que hablan entre los pilotos o lo que Ujú. hablan con la torre, y te das cuenta que son cosas muy precisas, Sí, términos muy exactos, términos muy precisos. Entonces claro, decís, dice, acá, ubicación ahí por la nube que tiene cara de que parece la cara de un indio, no te va a decir No, así, te acá va a el- decir latitud, longitud Sí. y altura. el sentido figurado acá Sí, no acá va. no entra. Lo mismo entonces pensaba yo en un caso de un laboratorio donde va Bueno, el sí. nombre Sí, específico sí, de la sí. droga o cosas así. Así que, pero en el ámbito más general, en la comunicación genérica, la de Ujú. todos los días, la que hablamos nosotros en la calle, es muy, pero muy utilizado el sentido Claro, figurado. por supuesto. Muy, muy utilizado. Figuras retóricas que, bueno, vamos a mencionar en las próximas charlas, pero son propias de nuestro vocabulario. Ujú. Entonces, bien, ¿te quedaba algo de contenido ahí para No, yo ya compartirnos? terminé. Con esto terminé. Hasta la próxima que vayamos a ver cuáles son las figuras retóricas. Estamos. Lo que decía en definitiva es que en el estudio de las escrituras nos sirve, nos va a edificar mucho poder identificar las figuras retóricas que usa cada autor y aplicarlas y sacarle el jugo, el extracto Claro. correcto. Entonces hoy vamos a compartir esta parte del tema y vamos a parar aquí porque
esto que venimos hablando hacia esta velocidad, vamos a contarle a nuestros oyentes que nosotros tenemos 6 hojas de apunte, no estamos llegando a completar la hoja número 2. No. Así que les prometemos que hay muchísimo contenido aguardando, y como es todavía de característica, no digo más compleja, no quiero asustar a nadie. Más preciso. Sí, como que vamos ahondando ya en la práctica de la utilización. Así que vamos a darnos un segundo para respirar un poquito y vamos a volver para hablar en los últimos minutos de hoy para qué sirve el sentido figurado y por qué Jesús utilizó el sentido figurado en las Escrituras. Nos vamos a llevar lindo susto cuando descubramos por qué él utilizó lo que utilizó. Para mantenerte comunicado con Casa de Dios, te paso los siguientes contactos importantes. Para pedidos de oración, podés escribir un WhatsApp al 3416-948788. Para recibir consejería pastoral, lo hacemos por medio de las redes de Casa de Dios. Si no estás en ninguna red y querés formar parte, hacelo a través del siguiente número de WhatsApp: 3416-948788. Para colaborar y donar a Operativo Emergencia, escribí un mensaje al 3416-639-222. Para recibir ayuda en alimentos, lo hacemos también por medio de las redes de la Iglesia. Bien, continuamos entonces. Y como que estamos recién comenzando, pero es muy excitante el contenido, porque es ir conociendo el aspecto, el maestro de los maestros. Si Jesús no utilizaba todo esto, ¿quién lo iba a utilizar? Claro. Los maestros. ¿Y de quién aprendieron los maestros? De ver la habilidad, la capacidad, la profundidad con la que Jesús enseñó. Entonces, decíamos, ¿para qué el sentido figurado? ¿Para qué sirve el sentido figurado? Más allá del término que uno utilice, del recurso, ya sea tanto literario como retórico, ¿para qué sirve el sentido figurado? Vamos a descubrir que estimula la imaginación del oyente o del lector. Un aspecto ilustrativo. Por ejemplo, Jesús comienza la parábola del hijo pródigo. Había un hombre que tenía 2 hijos. Comienza a hacer una parábola, utiliza un recurso retórico y estimula la imaginación del oyente para meterse en la historia. ¿Sabés qué está bueno de esto? Que pide algo. Eso es lo que pasa con las parábolas. Las parábolas te piden algo. Te piden tu atención, pero te piden tu participación. Claro. Que es algo que, por ejemplo, vos hablás con docentes y te dicen que un problema de los niños es que el estar expuestos continuamente a contenido audiovisual, el contenido audiovisual no te pide nada, te pide exclusivamente tu atención, pero vos tenés que apagar tu cabeza, porque estás viendo todo, te está dando todos los detalles, ¿no? En cambio, la lectura, que estimula tu imaginación, y cuando Jesús hacía esto, en lugar de darles el contenido audiovisual, les pedía algo, porque cuando vos pedís algo a tu oyente, al discípulo o al aprendiz, cuando vos le pedís algo, va a afianzar muchísimo más aquello que le estás enseñando. Y va a desarrollar eso que tiene todo ser humano, que de pronto alguien que está escuchando dice, yo no lo tengo, y yo voy a decirle que sí, voy a discutírselo aunque no lo conozco. Todo ser humano tiene una capacidad creativa. Por supuesto. Tiene una capacidad de imaginar, tiene una facultad de interpretación, y esto es lo que Jesús los estimulaba usando el sentido figurado. Entonces, en primer lugar, estimula la imaginación, la creatividad, la capacidad que tiene el oyente o el lector. Cuando estamos leyendo un libro, una técnica de los escritores es ir abriendo como el interrogante. Antes de explicar lo que quiere explicar, va generando interrogante. Claro. Y te va abriendo la cabeza para que cuando llega el contenido te agarra muy preparado para tomarlo. Bueno,
pasa la carretilla cargada de piedra y decís, déjame la carretilla. Sí. Ya te diste cuenta que no eran las Sí, piedras. sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Sabés dejar de lado lo que te distrae Claro. y te quedás con lo que realmente vale. Otra cosa que hace el sentido figurado es que ilustra, le da sentido a lo que uno comunica. Ujú. De pronto, no todos los oyentes han vivido las mismas experiencias, entonces hay que acudir a una experiencia promedia que sea genérica para todos, y si no, hay que hacer un relato en el momento para que sea parejo a todos. Ujú. Por ejemplo, en una reunión vos llegás y cantan coros y todo el mundo está enganchado. ¿Y qué cuando cantan un coro que vos no sabés? Ah, O fuiste de visita a un lugar y todos están encantados cantando. Entonces, ¿qué es lo mejor en esos casos? Enseñar un coro que todos lo aprenden al mismo tiempo ujú, y se empareja la concurrencia. ujú. Esto hacía los relatos que Jesús presentaba a la gente. Con una figura, con una parábola, emparejaba el entender de la concurrencia. Ujú. Y allí, cuando emparejaba el entender de la concurrencia, se producía el otro aspecto. Salía a la luz el que tenía interés y el que no tenía. Ah, sí. Y esta es una de las razones por la que Jesús usaba las figuras retóricas, las parábolas. El que no tenía interés escuchaba algo importante y nada más. Claro. Pero el que tenía interés quería saber dónde estaba el fondo de la cuestión. Ujú, Por eso cuando Jesús relata la parábola del sembrador, ujú, de pronto para muchos de los curiosos que estaban allí era una clase de agronomía. ujú. Cómo cultivar la tierra, despedregar el terreno. Bueno, si lo labrás y lo cuidás vas a tener mejor cosecha, y se irían charlando cómo mejorar la cosecha del año que viene. Pero los que estaban con él, y esto es lo que dice el texto, los que lo seguían, los que estaban con él, lo buscan y le preguntan, ¿qué quisiste enseñar? Ujú. Y entonces él le dice, a ustedes les es dado saber los misterios del reino. Para los demás, bueno, algo que escuchan importante y listo, pero los que tienen interés, vamos al paso siguiente, los misterios. Ujú. Y hay una frase que aparece en Apocalipsis varias veces, el que tiene oído para oír, oiga. Es el utilizar figuras retóricas para presentar lo divino, y creo yo es uno de los actos de misericordia de parte de Dios, porque cuando se le imparte conocimiento al que no lo quiere recibir, le suma condenación. Ujú. Saber y no responder le suma condenación. Entonces era darle la oportunidad. Si no lo quiere recibir, no se lo explico, Ujú. pero a los que lo quieren recibir, sí. Esto vos lo mencionabas, está en Mateo capítulo 13, ¿sí? Si querés lo leemos rapidito. Sí, sí. Mateo sí. 13:9, cuando termina la parábola del sembrador, Jesús dice esto: el que tiene oídos para oír, oiga. Después lo repite mucho en Apocalipsis, En el mismo Apocalipsis, Jesús, ¿no? claro, en las 7 cartas, Siempre todas lo terminan dice. con el mismo llamado. Que es como el que le quepa el poncho que se lo ponga, una cosa Sí, sí, sí. No. El que me presta atención lo va a Lo va a entender. entender. El que no me presta atención le va a pasar de largo. Y después dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Había un factor de interés en los oyentes, porque en otro de los textos bíblicos dice que los que estaban con él, los que lo seguían, cuando los demás se fueron cada uno a lo suyo, estaban los que lo seguían que le dijeron, queremos más, explicarnos más. A ellos es a los que les dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. Tremendo. Entonces hay un aspecto que de pronto nos sorprende. Jesús no echa a nadie, no se cierra con nadie, le da la oportunidad a todos, Ujú. pero al mismo tiempo hace que se disuada el que no tiene interés, Ujú. el que no le da valor, porque a veces una verdad espiritual de muchísimo valor, puesto en los oídos de alguien que no le va a dar importancia, le trae carga de condenación. No Sí. podrá decir que no lo escuchó. Claro. Entonces el Señor en su misericordia no le vuelca la revelación al que no tiene interés. De paso, importante reflexión para toda persona. Quiere que Dios le muestre, quiere que Dios le revele. Yo le pregunto, ¿tiene verdadero interés? ¿Está dispuesto
¿estás dispuesto a que Dios te hable para obedecerle o simplemente para hacer cáscara que sabes? Entonces, al que quiere hacer cartel de que sabe, el Señor no se va a gastar en darle revelación. Pero al genuino, el que está dispuesto a caminar con Jesús, esté seguro, no le va a faltar la revelación divina. Entonces, ¿para qué se utilizan las figuras retóricas? ¿Para qué este formato de explicación? Es que no le vas a dar el remedio al que no lo quiere tomar. Entonces, por eso el Señor dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero aquel que quiere, le es revelado más. Por esto decimos muchas veces, en el mismo espacio donde se está escuchando la predicación de la palabra, hay 5 personas sentadas en el mismo banco. 2 están ahora durmiendo. No, porque hay distanciamiento social. No, para el distanciamiento social, repartidos en las sillas ahí así está, en ronda, ¿no? Bueno, yo te diría que el que aparezca ahora en las reuniones viene con hambre y sed. Sí, ¿no? ahora sí. Pero en la historia, vos viste esto. Uno está mirando el reloj, otro el celular, otro está esperando a que termine, pero hay otro que ves que le brilla los ojos y te das cuenta cuando llega el momento sale disparado para el altar, los demás para la puerta. Sí. Entonces, ¿qué sucedía? Había gente que, estaba por compromiso, por lo que fuera, pero estaba el hambriento y al que tiene hambre le va a ser saciado. Entonces encuentro que la utilización de las figuras retóricas, del sentido figurado, Jesús estimula la imaginación, ilustra la profundidad de lo que está enseñando y disuade al que no tiene interés. El que no tiene interés dice, ¿cuándo viene lo importante? Y como no lo encuentra, se va. Pero al que está buscando lo importante, al genuino, a ese que tiene oídos para oír, a ese le da mayor contenido. Bueno, quedamos en deuda con muchísimo más, pero la vamos a pagar esa deuda. Por supuesto, el sábado que viene nos volvemos a encontrar recuerda, sábado a las 9 de la mañana se estrena todos los sábados este material impecable y después queda disponible en YouTube para que lo veas tantas veces como quieras y cuando quieras. Bueno, después de lo que dijimos, alguien lo va a escuchar y va a entrar a YouTube un montón de veces. Esperamos. Mire que puedo ver los contenidos de YouTube, estos días he estado con personas que, son oyentes asiduos y son los que se van a llevar los premios. Cierto, que tenemos que anunciar esa parte también. ¿Para qué quiero buscar? Para que tenga más gente para saludar. Estoy utilizando una técnica que Jesús usó. Quiero ver el interés, porque si vos dijeras, voy a regalar tal cosa, medio mundo la quiere para dejarla guardada por ahí después y no le va a dar importancia. Pero estoy utilizando algo de lo que Jesús utilizó. El que realmente lo quiere, y que lo va a utilizar, y va a demostrarme que lo quiere y que lo va a utilizar. Por supuesto. Bueno, de paso aprovechamos para saludar a Carolina Forleta y Eleuteria, que también ya mandaron su mensajito diciendo, yo estoy escuchando, quiero mi premio. Bien. Así que cualquiera que esté escuchando, que esté escuchando esto, sepa que en breve vamos a estar entregando un obsequio que usted va a poder utilizar, aprovechar. Y lo que tiene que hacer es, ahora que estás escuchando, escribís a nuestro WhatsApp en la radio 3413 38 18 88. Es el WhatsApp de la radio FM Vivencias. Hoy vamos a despedirnos recordando una ilustración que utilizamos. ¿Ves? Al principio del programa ya veníamos utilizando figuras retóricas. La carretilla. Ahora la carretilla. No la dejes pasar, tirá las piedras y quédate con la carretilla. En aquella vez utilizamos la ilustración de la tapia de madera, que cuanto más te acercás y mirás por el agujerito, más ves para el otro lado. Bueno, bienaventurados los que están acercándose, y ahora con todas estas cosas que vamos compartiendo, del sentido figurado, de las figuras retóricas, de algunas expresiones, van encontrando los agujeritos por donde mirar. Porque vos mirás en eso que Jesús dijo, y no estaba hablando una historia secular o porque sí nomás para relleno. No, estaba revelando una verdad divina a través de la parábola del pródigo. En cada parábola Jesús estuvo revelando contenido divino. Cuando te acercás a esa parábola, a eso que Jesús estaba explicando, en ese sentido figurado, estás mirando por el agujerito del tapial de madera y comenzás a ver la amplitud que tiene del otro lado. Efectivamente. Tenemos una oración
Pedimos al Señor una bendición sobre nuestros oyentes, y voy a pedirle a nuestros oyentes que también nos tengan en sus oraciones. Tenemos un gran desafío con enseñar la palabra, un gran desafío poder ministrar en medio de la cuarentena, un gran desafío poder meternos en los hogares a través de la pantalla, a través del parlante de la radio. Entonces les pedimos que nos tengan en sus oraciones a fin de tener la inspiración, la gracia del Señor para poder bendecir, ministrar. Yo sé decirle cuando estoy grabando videos, le digo a la gente: ustedes tienen ventaja porque ustedes ven la cara en la pantalla, pero yo acá a ustedes me los tengo que imaginar. Sí. Lo que tengo delante mío es un aparatito nomás, yo a ustedes me los tengo que imaginar. Así que oren para que Dios me dé esa imaginación y yo pueda ver tu rostro sonriente, tu corazón abierto y encendido, y eso me multiplique las fuerzas para predicarte. Oramos. Padre del cielo, quiero darte gracias, Señor, porque por amor a nosotros utilizaste todos los recursos divinos y los recursos humanos. Amén. Para darnos, Señor, el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Bendigo a los oyentes, bendigo a mis hermanos. Señor, bendigo a tantos amigos que, escuchando este contenido, se involucran, se relacionan, se vinculan con un corazón abierto y genuino. Yo te ruego que llenes de paz sus corazones y sus almas puedan experimentar la salvación, el perdón, la gracia maravillosa que hay en ti, Señor. Bendigo a nuestros oyentes en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Nos despedimos y te invitamos a que sigas escuchando FM Vivencias 89.1 en la ciudad de Rosario. Y si estás viendo esto a través de nuestro canal de YouTube, dale clic a cualquiera de nuestros videos y aprovecha todos nuestros contenidos. Será entonces hasta el próximo encuentro. Vida